Palo Mayombe. Cambio de vida. Un cambio de vida, como la palabra lo dice, es cambiar la vida de una persona afectada por enfermedad incurable o cuando un brujo tiene una edad avanzada y necesita más tiempo. Para llevar a cabo esta obra se busca o se hace un muñeco de trapo según el sexo de la persona que se hace el trabajo, se hace el muñeco lo más parecido a la persona. Este muñeco llevará dentro nombre y apellidos de la persona, pelo de la cabeza, fecha de nacimiento y alguna otra cosa que indique su muerto de la enganga. Este muñeco va dentro de una jícara grande o que solo quepa el muñeco bien amplio, sin que el muñeco quede atorado. Luego se consiguen 2 pollos cantones y se pone la jícara delante de la enganga o de la entidad que está encargada de este bilongo. Se sacrifican los pollos con la persona arrodillada delante de la enganga y de la jícara que contiene el muñeco. La cabeza de la persona debe quedar arriba de la jícara y de la enganga. El primer pollo se le da a la enganga. Y con el segundo pollo se le da a la enganga, a la jícara con el muñeco y en la nuca de la persona. Y cuando esto suceda se dice, quítele lo que tiene la persona y dale una vida nueva. Después con agua de omiero de palo se le echa en la nuca de la persona con miel de abejas. Luego se hace un rompimiento de la persona, es decir, romperle unas ropas viejas sudadas por la persona con anterioridad regularmente. Esto se entierra en el cementerio junto con el muñeco, pero antes de enterrar el muñeco en el cementerio se le pregunta a la prenda si va al cementerio o si dice que no, preguntarle a dónde va. La última palabra la tiene el muerto de la enganga.